la segunda parte de esta serie, reconociendo la voz de Dios. Tú necesitas reconocer la voz de Dios en tu vida. Y hoy vamos a la segunda enseñanza. Esta creo que te va a hablar mucho. Esta mañana vamos a ver esta pregunta. ¿Cuáles son los patrones de la voz de Dios? ¿Cuáles son los patrones de la voz de Dios? Mateos capítulo 7, versículo 14. Jesucristo te dice que estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que las hallan. No las hallan porque Él esconda el camino de nadie. Jesucristo no esconde el camino de nadie, entiende eso. Jesucristo no se esconde de nadie. Jesucristo no esconde su verdad de nadie. Hay voces en el mundo hoy en día que están pregonando la verdad del evangelio, que te están mostrando cuál es el camino de la salvación y la vida eterna. El problema no es que Él se esconde. El problema es que el camino es angosto. Di conmigo, el camino es angosto. A los seres humanos nos gusta el facilismo. Nos gustan las cosas fáciles. Nos gusta la conveniencia. Pero el camino de Dios no es fácil. El camino de Dios te saca de la comodidad. Por eso Él dice, el camino es angosto. Dios quiere que tú alcances tu máximo potencial en Él. Yo quiero que tú creas que hay cosas poderosas que Dios ha puesto en ti. Hay cosas, Dios te ha dado talentos poderosos. Dios te ha dado habilidades. Dios ha puesto dentro de ti la persona del Espíritu Santo. Dios quiere hacer cosas extraordinarias a través de ti. ¿Tú lo puedes creer esta mañana? ¿Tú lo puedes creer? Aunque te hayan roto, aunque te hayan rechazado, aunque te hayan hablado palabras de negatividad, en este día yo quiero que tú seas libre en el nombre de Jesús y tú creas que Dios tiene un propósito poderoso contigo. Y es por eso que muchas veces Dios te desafía por las cosas que Él te va a llamar a hacer. Dios siempre ha llamado a personas a lugares difíciles, pidiéndole que hagan cosas que van mucho más allá de la capacidad de ellos. Si te puedo resumir de la manera que Dios habla, te lo estoy resumiendo en eso que acabo de decirte. El patrón que tú ves en la Biblia cuando se manifiesta la voz de Dios es que Dios llama a personas a ir a lugares difíciles y les pide hacer cosas que van mucho más allá de la capacidad de ellos. ¿Puedes decirle tú amén a eso? Entonces este es el patrón consistente que caracteriza la voz de Dios en la Biblia. Quiero recordarte algunos ejemplos. Noé, Dios le mandó a construir una barca cuando él jamás había construido un barco. Cuando no había caído una gota de agua en la tierra, Dios le manda a Noé a construir un barco. A Abraham, Dios le pide que saliera de su tierra, que saliera de su familia, que saliera de su parentela y que fuera a una tierra desconocida a hacer algo extraordinario para Dios. A María, una pobre jovencita judía, la llama a ser la madre de Jesús cuando era apenas una niñita de 16 o 17 años que no estaba casada y jamás había tenido relaciones con un hombre. A Gideón lo manda a ir a la guerra con un ejército inadecuado. ¿Cuál es el patrón de la voz de Dios? Dios te manda a ir a lugares difíciles y hacer cosas que van mucho más allá de tu capacidad humana. Dios le habla a personas ordinarias
y le manda a hacer cosas extraordinarias para que vean lo que un Dios extraordinario puede hacer a través de ellos. La voz de Dios te saca de tu zona de comodidad. El impedimento número 1 para que tú obedezcas la voz de Dios es tu zona de comodidad. Dios siempre te saca de tu zona de comodidad. Yo estuve 21 años sirviendo en una iglesia americana de las Asambleas de Dios como pastora social. Estaba bien cómoda. Un sueldo generoso, plan seguro, retiro, una iglesia de más de 700, 800 personas donde todo el mundo me conocía. Ya mi ministerio estaba formado, ya yo había levantado líderes, ya yo tenía obreros y simplemente lo único que yo hacía era estar segura de que todo estuviera corriendo bien. Y un día la voz de Dios me habla, estás muy cómoda, estás muy cómoda. Yo quiero que tú salgas de tu zona de comodidad. Si todavía tú no has oído la voz de Dios diciéndote eso, prepárate, dile a tu vecino, prepárate. Prepárate, porque cuando Dios te habla, Dios te saca de tu zona de comodidad. Dios no te quiere cómodo, Dios no te quiere cómoda, porque cuando tú te pones en la zona de comodidad, tú dejas de depender en Él. Y Dios quiere que tú dependas de Él para todo. Y si tú das el paso de obediencia y sales de tu zona de comodidad, entonces verdaderamente entras a la zona donde vas a poder ver el poder de Dios obrando a través de ti de una manera sobrenatural. Muchas veces decimos, Señor, yo quiero ver tu gloria en mi vida. Señor, yo quiero ver milagros. Señor, yo quiero ver el poder de Dios en mi vida y en la vida de mi familia. Pero no queremos que Dios nos ponga en una posición donde ocurren los milagros. No queremos que Dios nos ponga en una posición donde tú tienes que depender del Espíritu Santo. No queremos que Dios nos ponga en una posición donde no hay manera de salir, no hay manera de avanzar, no hay manera de vencer, a menos que el poder de Dios se manifieste a través de ti. Mira el caso de Moisés. Moisés cometió muchos errores en su vida, porque esto no es para los perfectos. Dios no llama a hombres perfectos. Dios no llama a mujeres perfectas. Dios llama a hombres y mujeres ordinarios, imperfectos, que cometen errores para demostrar lo extraordinario y lo poderoso que es Él. Y Dios le habla a Moisés. Había cometido un gran error. Un día vio a un egipcio maltratando a un judío y actuó en sus emociones, en sus impulsos y mató al egipcio. Y él tuvo que huir de egipcio porque los egipcios lo querían matar. Y Dios lo lleva a un desierto a pastorear ovejitas, las ovejitas de su suegro, por casi 40 años. Y allí Dios le habla, porque es en el desierto donde tú escuchas la voz de Dios. La voz de Dios no está muchas veces en la montaña ni en la cumbre de la montaña. Es en tu desierto donde Dios te va a hablar y te va a mandar a hacer algo extraordinario. Se le apareció a Moisés en Éxodo capítulo 6, versículo 30. Y le dice, Moisés, yo quiero que tú salgas de aquí y tú vayas a Egipto y te presentes delante del faraón con un mensaje. Y este es el mensaje: deja a mi pueblo ir. Y cuando Moisés oye la voz de Dios, mira cómo Moisés le contestó. Le dijo, Señor, espérate un momentico. Esto no es para mí, yo no puedo hacer esto. Porque yo soy torpe de labios. Yo no sé hablar, yo soy un tartamudo. ¿Cómo me voy a presentar delante del hombre más poderoso del mundo, Faraón? Un hombre que tiene sabiduría, que tiene inteligencia,
que tiene dinero, que tiene un palacio, ¿cómo me voy a presentar delante del hombre más poderoso del mundo? ¿Y tú crees que él me va a oír? Le dijo él a Dios. Y mira lo que Dios le dijo. Espérate, Moisés, no solamente Faraón te va a oír. No solamente Faraón se va a someter al mensaje que yo hablo a través de ti. Pero le dijo Dios, préstame atención, Moisés, que yo te voy a hacer como Dios delante de Faraón. ¿Qué quiere decir esto? Moisés tuvo un llamado muy duro. Porque cuando Dios te llama, Dios te trae desafíos. Cuando Dios te llama, Dios te saca siempre de tu zona de comodidad. El hombre, la mujer que quiera vivir en la comodidad nunca va a poder obedecer el propósito de Dios en sus vidas. Cuando tú te aferras a la comodidad, cuando tú te aferras a lo que tú puedes controlar, cuando tú te aferras a lo que es familiar para ti, a lo que es cómodo para ti, nunca vas a poder obedecer la voz de Dios en tu vida. Porque Dios nunca te deja en la comodidad. La voz de Dios viene a sacarte de la comodidad. La voz de Dios te presenta desafíos. Pero lo lindo de Dios es que cuando Dios te habla, Dios te respalda. Cuando tú le obedeces, Dios te respalda. Cuando tú le obedeces, Dios te empodera. Cuando tú le obedeces, Dios te va a dar el talento, la habilidad, los recursos. Va a traer las personas correctas a tu vida para que puedas cumplir lo que Él te llama. Nunca tengas miedo de obedecer lo que Dios te habla. Nunca pierdas tu destino por la comodidad, por estar cómodo, por estar cómoda. Nunca cometas ese error. Porque cuando Dios te habla, Dios sabe los desafíos que tú vas a enfrentar. Dios te conoce, Dios sabe tus debilidades. Dios sabe tus errores y tus áreas débiles. Pero Dios te dice, si tú me obedeces, yo te respaldo. Si tú me obedeces, mi presencia va contigo. Mi Espíritu Santo te empodera. Y yo voy a hacer algo extraordinario en tu vida cuando tú obedeces lo que te hablo. Dios quiere que tú dependas de la unción del Espíritu Santo. Jesús dijo en Hechos capítulo 1, versículo 8. Recibiréis poder. ¿Qué cosa? Poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo no es poder. El Espíritu Santo no es una energía. El Espíritu Santo no es una piedra. El Espíritu Santo es una persona. Es la tercera persona de la Trinidad. El Espíritu Santo habla, el Espíritu Santo oye, el Espíritu Santo siente y el Espíritu Santo trae recursos sobrenaturales a ponerlos dentro de ti para que tú puedas obedecer el llamado de Dios en tu vida. Dios quiere que su iglesia dependa del Espíritu Santo. Dios quiere que tú dependas del Espíritu Santo. Una de las condiciones tristes de la iglesia moderna es que ya no dependemos del Espíritu Santo. Hoy la iglesia depende tanto de la habilidad, del carisma, del talento humano, depende tanto de la tecnología, depende tanto del sistema del hombre, que ya hemos perdido la dependencia del Espíritu Santo. Y por eso es que ya no se ven milagros en la iglesia. Por eso es que ya no se ven sanidades sobrenaturales en la iglesia. Por eso es que el pueblo de Dios está metido en la iglesia los domingos y de lunes a sábado viven como el enemigo y viven como el mundo. ¿Por qué? Porque el poder del Espíritu Santo se ha perdido. Amén. Pero estamos en los tiempos donde Dios dice: yo derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y tus hijos y tus hijas profetizarán, y los ancianos verán sueños. Dios quiere mandar un avivamiento sobre la ciudad de Miami. Dios quiere mandar un avivamiento sobre esta área. Y ese avivamiento viene a través de ti y a través de mí cuando dependemos y caminamos bajo la unción del Espíritu Santo.
La unción del Espíritu Santo es el poder de Dios. La unción del Espíritu Santo es la misma presencia de Dios en tu vida para que puedas hacer lo que Dios te pide. Tú no puedes ser el padre que tu familia necesita sin la unción del Espíritu Santo. Tú no puedes ser el esposo que tu esposa necesita sin la unción del Espíritu Santo. Tú no puedes ser la esposa, la madre que tu familia necesita sin la unción del Espíritu Santo. Nosotros no podemos ser la verdadera iglesia de Jesucristo en estos últimos tiempos sin la unción del Espíritu Santo. ¿Tú sabes por qué? Porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Nuestra lucha es contra el mismo reino de Satanás. Nuestra lucha es contra la enfermedad, contra el pecado, contra el reino de tinieblas. Y solamente el poder de Dios a través de ti y a través de una iglesia empoderada puede destruir las obras de Satanás en el mundo. La unción viene cuando tú obedeces lo que Dios te manda hacer. La unción no viene para que tú te estés dando de súper espiritual. La unción no viene para que tú le demuestres a todo el mundo cómo Dios te usa. La unción no viene para que tú te hagas rico o rica a través del evangelio. La unción no es para eso. La unción viene sobre ti cuando tú obedeces lo que Dios te manda hacer. Porque Dios unge lo que Él llama. Lo que Él no llama, Él no lo unge. Nunca quieras hacer algo a lo cual Dios no te ha llamado, porque Dios no te respalda. Nunca estés envidiando lo que alguien tiene. Nunca estés envidiando el ministerio de nadie. Nunca estés envidiando el matrimonio de nadie. Nunca estés envidiando el negocio de nadie. Porque Dios unge lo que Él llama. Pero lo que Él no llama, Él no lo respalda. Y nunca quieras servir a Dios en tu fuerza. Porque a la larga el diablo te tumba. Les voy a decir algo, hermano. El ministerio es muy lindo. Es lo que yo más deseo hacer en mi vida. Yo le he dicho a Dios, el día que ya yo no pueda servirte y predicar, ese día me puede dar el ticket de éxito que me quiero ir ya. Pero el ministerio es una guerra dura. Cuando Dios te empieza a levantar al liderazgo, te van a venir muchas luchas, te van a venir muchos ataques, te van a venir muchas tentaciones. Y si la unción del Espíritu Santo no está contigo, no te puedes mantener. Porque la unción del Espíritu Santo es el poder de Dios. Es la misma presencia de Dios sobre ti para hacer aquello que Él te llama a hacer. Cuando Dios te hable y Dios te mande a hacer algo que es más grande que tú. Y déjame decirte algo. Si tú me dices a mí un día, pastora, Dios me habló. ¿Y qué te mandó a hacer? Me mandó a hacer algo que yo soy experto. Entonces no fue Dios. No es Dios. Dios nunca te va a mandar a hacer algo que tú eres experto o experta. Dios siempre te va a mandar a hacer algo que es mucho más grande de tu habilidad humana y que requiere la unción del Espíritu Santo. Cuando Dios te hable y te mande a hacer algo, tú no tengas miedo. Tú no dudes. Obedécele. Búscalo. Entra en su presencia. El Salmo 105, versículo 4 dice: buscad a Jehová. ¿Y qué? Y su poder. Buscad siempre tu rostro. Un hombre que busca de Dios es un hombre que camina en la unción del Espíritu Santo. Una mujer que busca el rostro de Dios en oración es una mujer que camina bajo la unción del Espíritu Santo. Hoy en día, lamentablemente, muchos cristianos no caminan en la unción. ¿Por qué? Porque no tienen comunión con el Espíritu Santo. Es la comunión con el Espíritu Santo la que te permite oír la voz de Dios. En el domingo pasado dije que oír la voz de Dios es oír la voz del Espíritu Santo. Jesús dijo, es el Espíritu de verdad que te revela toda verdad.
El Espíritu Santo te revela a Jesucristo. Nadie puede conocer a Jesucristo sin el Espíritu Santo. Nadie puede conocer la Biblia y la verdad del Evangelio sin el Espíritu Santo. Nadie se puede arrepentir de pecado sin el Espíritu Santo. Y hoy en día muchos hermanos lamentablemente ya no caminan en la unción del Espíritu Santo, porque no tienen comunión con el Espíritu Santo. La mayoría de las iglesias ni mencionan al Espíritu Santo. La mayoría de las iglesias ya no te hablan, ya no te enseñan, ya no te predican del Espíritu Santo. La mayoría de las iglesias ni siquiera oran por el bautismo del Espíritu Santo sobre los creyentes. Hemos perdido la comunión con el Espíritu Santo. Una iglesia que tiene de todo. Tremendos templos, tremendos sistemas electrónicos de luces, de sonido, tremendos músicos talentosos, un carisma extraordinario para predicar. Hoy en día, tú oyes los predicadores de hoy en día y la excelencia de comunicación es extraordinaria. ¿Y cómo explicas tú que la maldad sigue avanzando tanto en el mundo? ¿Cómo explicas tú que en esta misma ciudad de Miami, donde hay una iglesia prácticamente en cada esquina, el mundo no quiere saber de Jesús? La agenda homosexual sigue avanzando a paso agigantado y la obra de tinieblas sigue avanzando. ¿Por qué? Porque hemos perdido la unción del Espíritu Santo. Tenemos que regresar a depender del Espíritu Santo nuevamente. Les digo algo. Cuando Dios me llamó a pastorear esta iglesia, yo hice un compromiso delante de Dios. Y yo le dije, voy a hablar del Espíritu Santo donde quiera que tú me lleves. Voy a enseñar, voy a predicar del Espíritu Santo. Vamos a orar para que los creyentes sean bautizados con el Espíritu Santo. Y aunque me dejes en un rincón, yo quiero ver las obras que solo Jesús hace como Salvador. Jesús es el único que te sana de la enfermedad. Jesús es el único que rompe las obras del diablo en tu vida. Jesús hace milagros. Jesús hace cosas que son imposibles para el ser humano. Pero las obras de Jesús solo se manifiestan a través de la persona del Espíritu Santo. Hermanos, el mundo necesita escuchar un evangelio que no es solamente hablado. El mundo necesita escuchar un evangelio que es ministrado a través del poder del Espíritu Santo fluyendo a través de la iglesia. Me acuerdo de una predicadora, Kathryn Kuhlman. Apunten este nombre en sus notas. Les invito a que esta semana vayan al Google, en el internet, y busquen el ministerio, la biografía de esta mujer, Kathryn Kuhlman. Ella ministró en la década de los 70. Estuvo ministrando, creo que su última cruzada fue en el año 75-76. Esta fue una mujer predicadora del evangelio que Jesús usó de una manera poderosa. Jesús hizo milagros extraordinarios a través de esta mujer. Enfermos terminales se sanaban. Ella no tocaba a nadie. Ella no tocaba a nadie. Simplemente la presencia de Dios en sus reuniones era tan poderosa. El poder del Espíritu Santo se manifestaba de tal manera que los enfermos eran tocados por el mismo poder de Jesucristo y se sanaban milagrosamente. Cuando terminaban las cruzadas de esta mujer, tenían que traer camiones para recoger las sillas de rueda, para recoger bastones y para recoger muletas. Porque en las reuniones de esta mujer llenaba estadios de 5,000, de 4,000 personas. Las personas se levantaban de las sillas de ruedas de una manera poderosa. Yo creo y declaro en el nombre de Jesús que ese tiempo vuelve. Yo declaro con todo mi corazón en
Y esta mujer tenía una unción impresionante. Hubo un relato que una vez entró a un hotel donde iba a tener una reunión y la entraron por la cocina, porque las multitudes venían de todo el mundo a verla, a oírla, a recibir la sanidad de Dios. Y la entraron por la cocina para poderla proteger de una multitud de miles que la esperaba afuera. Y dice que las personas estaban cocinando y cuando ella pasó por la cocina se cayeron todos bajo el poder de Dios. Porque esta era una mujer que tenía una comunión preciosa con el Espíritu Santo. Y dependía de la unción del Espíritu Santo para predicar. En una ocasión le preguntaron acerca de su vida de oración y ella dijo: yo oro todo el tiempo, porque si yo limitara al Espíritu Santo a un cierto número de horas al día, yo estaría en peligro de usarlo para mi propio propósito. Esta era una mujer que fluía bajo la unción del Espíritu Santo. Pero la comunión que ella tenía con el Espíritu Santo no era para que Dios la usara. Era porque ella amaba tanto a Jesucristo. Porque ella deseaba tanto ver la gloria de Dios en su vida. Que oraba todo el día para conocer más a Jesús. Para conocer más la palabra de Dios. Para experimentar las realidades del reino de Dios en su vida. Yo oro por el día de que tú desees esta comunión con el Espíritu Santo. Yo oro por el día de que ustedes no se conformen por recibir un evangelio de palabras solamente. Que se conformen por venir a la iglesia, oír un sermón y seguir el resto de la semana de la misma manera. Yo oro por el día que los creyentes digan: no me conformo con menos que ver la gloria de Jesús en mi vida, en mi hogar, en mi matrimonio, en mi iglesia, en mi nación. No me conformo hasta que vea las obras que Jesús sigue haciendo como Dios a través de la persona del Espíritu Santo. Jesús caminaba bajo la unción. Jesús no hizo nada dependiendo de sí mismo. Todo sermón que predicó lo hizo bajo la unción del Espíritu Santo. Cada sanidad que hizo, cada liberación que hizo, cada milagro que hizo, fue bajo la unción del Espíritu Santo. El mismo Jesús dijo en Lucas capítulo 4, versículos 18 al 19. El Espíritu del Señor está sobre mí, dijo Jesús, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Déjame hacerte una pregunta. Si Jesús, el mismo Dios encarnado en el cuerpo de un hombre judío, dependió del Espíritu Santo para cumplir el propósito de Dios en su vida, entonces ¿cuánto tú y yo necesitamos depender de la unción del Espíritu Santo para poder obedecer lo que Dios nos habla? Dios quiere que tú camines en la unción del Espíritu Santo. Y es por eso que cuando Él te habla, Él te va a mandar a hacer cosas que son mucho más grandes de tu habilidad humana. Porque Él quiere que tú dependas de la unción del Espíritu Santo. Si estás teniendo problemas en tu hogar, en tu familia, ora, busca el rostro de Dios. Busca comunión con el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo te va a levantar como un hombre diferente. El Espíritu Santo te va a dar el poder y sabiduría para que tú puedas criar a tus hijos en estos tiempos difíciles en el camino del Señor. El Espíritu Santo te va a decir cómo levantar tu negocio. El Espíritu Santo te va a usar de una manera poderosa en tu centro de trabajo para que otros vean el poder y la luz de Cristo en ti. Si tú eres una mujer y estás brigando con problemas difíciles en tu hogar, busca comunión con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo te va a empoderar para que tú seas una ayuda idónea para tu esposo, para que tú seas la madre
la líder que Dios te está llamando para tu familia en estos tiempos difíciles. Si tú no sabes qué hacer, si tú no sabes dónde ir, si tú no sabes cómo obedecer lo que Dios te llama, busca el rostro del Señor. Busca, fomenta la comunión con el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el poder de Dios, la gracia de Dios sobre ti para hacer aquello que tú humanamente no puedes hacer. La voz de Dios te trae paz interior, pero no te trae facilismo externo. Espero que entiendan esa frase. La voz de Dios te trae paz interior, pero no te trae facilismo externo. Yo les expliqué el domingo pasado. Si no vieron la lección, por favor, vayan al canal de YouTube y escúchenla. Pero yo les expliqué la semana pasada que una de las maneras que el Espíritu Santo te habla es a través de tu conciencia. ¿Se acuerdan eso? Porque el Espíritu Santo sana tu conciencia. Antes de tú tener una relación con Cristo, tu conciencia estaba dañada. Por eso una persona que no tiene una relación con Cristo no puede obedecer la conciencia. Por esta razón es que tú ves mujeres jóvenes que se hacen un aborto y no sienten nada. ¿Por qué? Porque la conciencia está dañada. Pero cuando tú naces de nuevo en el Espíritu a través de una relación con Cristo, el Espíritu Santo empieza un proceso de sanidad, de transformación dentro de ti, y eso incluye tu conciencia. Entonces tu conciencia se empieza a formar de acuerdo al patrón y a la verdad de la Biblia. Y una de las maneras que el Espíritu Santo te habla es a través de tu conciencia. Cuando Dios te habla algo y tú lo obedeces, tú vas a sentir una paz interior. Pero si Dios te habla algo y tú lo desobedeces, no vas a sentir paz. Pero quiero que entendamos que aunque la voz de Dios trae paz interior, la voz de Dios no trae facilismo externo. ¿Qué quiero decir con esto? Hay una diferencia entre la paz y la comodidad. Hay una diferencia entre tener una tranquilidad interna y un facilismo externo. Jesús nunca tuvo nada fácil. Donde quiera que fue lo persiguieron. Donde quiera que fue lo atacaron. Tuvo que atravesar tormentas, pero siempre lo ves en el Evangelio con paz. Porque obedecía la voz del Padre. Entonces la voz de Dios te trae paz interior, pero no te da facilismo en el exterior. La paz en la Biblia es un verbo activo. La paz en la Biblia no es la ausencia de problemas, no es la ausencia de desafíos. La paz en la Biblia es producto de confiar en Dios y en su palabra en medio de las circunstancias de tu vida. El camino de la paz no es lo mismo que el camino fácil. Dios siempre usa el camino angosto y la puerta estrecha. Dios nunca usa el camino fácil. Pongan eso en sus notas. ¿Tú sabes quién usa el camino fácil? ¿Sabes a quién le encanta el camino fácil? A uno que se llama Satanás, que es tu enemigo, que te odia. Yo odio a Satanás porque él me odia a mí. Él no ama nada de ti. Él te odia, él te quiere destruir, él quiere destruir tu familia, él quiere destruir tu salud. Él quiere que tú no obedezcas la voz de Dios. ¿Y cómo lo hace? Siempre te viene ofreciendo el camino fácil. Siempre te viene ofreciendo la manera más conveniente. Mira lo que dice el Evangelio de Mateo, capítulo 4, versículo 1. Dice que Jesús fue llevado, ¿por quién? Por el Espíritu. Jesús fue llevado por el Espíritu. Mateo capítulo 4, versículo 1. Jesús fue llevado por el Espíritu. Subraya eso en tu Biblia. No fue el diablo el que llevó a Jesús al desierto. No fue el diablo el que llamó a Jesús a ayunar por 40 días. Fue el Espíritu que llevó a Jesús al desierto
para ser tentado por el diablo. El Espíritu Santo llevó a Jesús a un lugar duro, a un desierto. El Espíritu Santo fue el que llevó a Jesús a dejar de comer 40 días. Y tú y yo dejamos de comer por una hora. Tú y yo dejamos de comer arroz, frijoles negros y lechón por un día. Y ya nos estamos muriendo. Pero en este caso el mismo Espíritu Santo lleva a Jesús a no comer por 40 días en un desierto para prepararse para el ministerio. Mira, hermano, Dios quiere usarte. Es que yo te digo que Dios lo quiere usar. Yo sé que no es casualidad que estén aquí en esta mañana. Dios lo quiere usar para hacer algo extraordinario. Yo quiero depositar esa palabra en tu espíritu en esta mañana para que toda voz del enemigo se calle en el nombre de Jesús. Dios te quiere usar a ti y a tu familia para hacer algo extraordinario en estos últimos tiempos. Pero muchas veces Él también te lleva a un desierto para prepararte para tu llamado. El problema de la iglesia hoy en día no es que no hay creyentes que no conozcan la Biblia. El problema de la iglesia hoy en día no es que no haya músicos que tengan talento de música, de cantar. El problema de la iglesia no es que nos falten recursos. Ese no es el problema. ¿Tú sabes cuál es el problema de la iglesia hoy en día? Que hay muchos con conocimientos bíblicos, que hay muchos con títulos de apóstol, de profeta, de doctorado y de maestría, pero no han sido formados por la mano de Dios. Y por eso terminan haciendo mucho daño al cuerpo de Cristo y terminan sirviendo a Satanás. Porque Dios necesita que tú te prepares, que te dejes formar por Él. Dios necesita que yo me prepare. Yo no llegué aquí de la noche a la mañana. Es más, si por mí fuera, yo no le hubiera obedecido la voz de Dios. Yo estaba bien cómoda, súper cómoda. Yo no tenía necesidad de salir de una iglesia de Pembroke Pines a venir a Hialeah a pelear la guerra que estoy peleando ahora. Porque este es un lugar que espiritualmente es bien duro. Esto está lleno de santería, de brujería. Pregúntenle a los hermanos que salen a evangelizar con nosotros los viernes. Pregúntenle a Miguel, pregúntenle a Gris. Pregúntenle a los que salen a nosotros a evangelizar lo que hay allá afuera. Esto está lleno de santería, de brujería, de misticismo. Aquí Satanás viene operando por mucho tiempo. Pero yo declaro que el día y la hora ya le llegó y que el diablo sale y el reino de Dios se establece en esta región. Y aquí viene un avivamiento como nunca antes se ha visto en el nombre de Jesús. Pero yo no llegué aquí de la noche a la mañana. Dios me pasó por años de una preparación bien dura. Una voz, un día sentí yo la voz de Dios al ministerio. ¿Y qué es la puerta que Dios me abre? A un preescolar. A un preescolar. Por 5 años estuve limpiando fondillitos de niños con parques sucios. Por 5 años estuve limpiando naricitas de moquitos de niños sucios. Por 5 años estuve limpiando baños, limpiando inodoro. Y yo muchas veces en aquel tiempo le preguntaba a Dios, ¿qué hice para merecer esto? ¿En qué te fallé? Hasta que un día Dios me dijo, tú no me has fallado en nada. Tú lo que necesitas es ser formada y preparada por mí, porque con ese carácter yo no te puedo levantar como pastora. Y por 5 años estuve ahí. En una iglesia que era multiétnica. No eran todos hispanos. Muchos eran de otros países y muchos eran de la raza morena. Y algunos de ellos no son fáciles. Yo sufrí muchas humillaciones. Finalmente se me abre la puerta a la oficina pastoral de la iglesia
y también fueron años de prueba. Cuando el Señor me levanta de pastor asociado, yo empecé en el ministerio de alabanza y adoración, esa gente no me querían. Yo era la única cubana que se había levantado en esa iglesia como pastor asociado. Y esa gente no me querían. La primera semana le mandan una carta anónima al pastor, pidiéndole que me quitara. Porque yo no había sido puesta por Dios, yo había sido puesta por el diablo. Y yo lloré ese día y le di la renuncia al pastor. Y gloria a Dios por esa mujer de Dios que Dios usó ese día, que me dijo, usted no va a renunciar nada, porque el reino de Dios no es para los cobardes, ni para los que se dan por vencidos, así como así. Usted lo que va a hacer es que usted va a ayunar, usted va a orar, usted va a buscar de Dios y le va a pedir a Dios de cómo usted puede cambiarle el corazón a esa gente. Y así hice. Me fui como gatito con el rabito entre las piernas y me fui así con la cabecita abajo. Y me metí a orar, me metí a ayunar. Y me dice el Espíritu Santo, busca comunión con el Espíritu Santo. Él te va a decir cómo hacerlo. Él te va a decir que sí. Él te va a mostrar cómo cambiarle el corazón a tu jefe. Él te va a mostrar cómo cambiarle el corazón a tu esposo. Cómo cambiarle el corazón a tu esposa. Cómo cambiarle el corazón a tu hijo y a tu hija. Y me dice el Espíritu Santo, yo no quiero que tú hagas nada. No vas a tener reunión con ellos. No vas a enseñar nada. No vas a predicarles nada. No vas a hacer nada. Lo único que vas a hacer es amarlos. Quiero que los ames. Quiero que le demuestres que tú los amas. Que tú no los desprecias por el color de su piel. Que tú no los desprecias porque tú tienes una cultura diferente. Yo quiero que tú los ames por meses. Y así lo hice. Los amé. Los amé. Oraba por ellos. Pero de corazón. No fue porque Dios me lo dijo. Dios me puso el amor por ellos. Por eso hay personas en tu vida, mira, siento decirte esta palabra. Hay personas en tu vida que Dios te está mandando a perdonar y tú no sabes cómo. Hay personas en tu vida que te han hecho mal y Dios te está llamando a ayudarlos y tú no sabes cómo. Métete en la presencia de Dios, métete en oración, métete en comunión con el Espíritu Santo, que Dios va a cambiar tu corazón para que tú puedas amar y perdonar a esa persona. Y me metí a amarlos, los ayudaba, les celebraba los cumpleaños, los invitaba a almorzar, los invitaba a comer, iba a sus casas, los visitaba en los hospitales, tenían problemas en el matrimonio, allí estaba yo orando por ellos, allí estaba yo. Y te voy a decir una cosa, esa gente terminaron amándome de una manera que yo no creo que a mí nunca nadie me ha amado así. Todo lo que yo les pedía me lo daban, incluso el día que yo tuve que ir de la iglesia, lloramos, pero lloramos como locos. Y me hicieron una despedida lindísima, me mandaron en bendición, oraron, sembraron financieramente en esta iglesia. Porque tú necesitas dejar que Dios te forme antes de levantarte. Dios quiere usarte. Pero muchas veces, escucha esta palabra, Dios te va a mandar a un desierto para prepararte por tu llamado. Y quiero darte una advertencia en este día. ¿Me permites? Cuando Dios te mande al desierto, ahí es donde va a venir el diablo para tentarte como lo hizo con Jesús. A Jesús le dijo, convierte estas piedras en panes. Adórame y te voy a dar todos los reinos del mundo. ¿Qué hizo el diablo? Le ofreció el camino fácil y conveniente a Jesús. Porque el camino que Dios había escogido para Jesús era la cruz y era a través del sufrimiento y de la obediencia. ¿Y qué hizo el diablo? En el desierto vino a ofrecerle el camino más fácil y más conveniente. Lo mismo va a hacer el enemigo contigo. Cuando venga el tiempo de preparación, el diablo va a venir a tentarte, a ofrecerte el camino más fácil y más conveniente. Esto lo hizo con Jesús para que desobedeciera el plan de Dios, que incluía un camino más difícil y más angosto, el camino de la cruz, el camino del sufrimiento. Escúchame, amado o amada, en esta mañana. Dios ha escogido un camino para ti. Dios ha escogido un camino para tu promesa.
Dios ha escogido un camino para tu llamado. No te salgas de ese camino. No aceptes la manera más fácil, porque es ahí donde tú te metes en problemas. El Salmo 18, versículo 30 dice que el camino de Dios es perfecto. Hermanos, muchas veces hacemos lo opuesto de lo que Dios dice porque es más fácil y más conveniente. Muchas veces tú quieres comprar algo y la manera más fácil es ponerlo en una tarjeta de crédito y meterte en deuda. Pero el camino de Dios, que es más difícil, te dice: no lo compres, ahorra el dinero y hasta que no tengas el dinero ahorrado, no lo compres. Muchas veces tú quieres terminar una discusión con tu esposo o con tu esposa. Y la manera más fácil es abrir tu boca y dar tu opinión inmediatamente. Pero el camino de Dios, que es más difícil, te dice: aprende cuándo a quedarte callado. Aprende cuándo a quedarte callada y dejar el asunto en mis manos y buscarme en oración para que yo trabaje en la situación. Muchas veces me gusta esto, y con esto voy a terminar. Muchas veces Dios coloca personas en una iglesia para formarlas, para prepararlas, para levantarlas. ¿Y qué pasa? Viene algún pastor y te ofrece más dinero. Viene algún pastor y te ofrece una manera más conveniente. Y entonces muchos se van por el dinero. Muchos se van por la conveniencia que le ofrecen. Y entonces el diablo los saca del camino donde Dios te puso por el dinero y por la comodidad. Déjame decirte algo de esta mañana. Dios nunca usa el dinero para dirigirte. Jamás Dios usa el dinero para guiarte. Jamás Dios usa la comodidad para guiarte. ¿Cuántas personas se salen de la voluntad de Dios siguiendo el dinero? Siguiendo mejores ofertas, siguiendo la comodidad. Dios nunca usa el dinero para guiarte. Lo puedes ver en la Biblia. Dios siempre, el patrón para la voz de Dios, y con esto cerramos, es que Dios nos lleva a lugares difíciles para hacer cosas que van aún más allá de ti. Ese es el patrón de la voz de Dios. Dios nunca usa el dinero para guiarte. Nunca tomes una decisión para ti y tu familia basada en dinero. Nunca escojas un trabajo porque te pagan más. Si te pagan más y te sacan de la iglesia, eso no es la voluntad de Dios para nadie. Nunca escojas un trabajo por comodidad. Porque si tú coges un trabajo por comodidad y afecta tu vida espiritual, Jesús dice: ¿de qué sirve de que tú ganes el mundo si pierdes tu alma en el proceso? La voz de Dios, hermanos, la gran mayoría de las veces viene donde no está lo fácil. Él usa el camino angosto, el camino estrecho para llevarte a la promesa. No viene a través de lo que es más conveniente. Yo personalmente, si hubiera seguido el dinero y la conveniencia, no estuviera aquí delante de ustedes esta mañana. Esta posición de pastorear esta iglesia no trajo dinero, no trajo conveniencia. Al contrario, ha traído muchos desafíos, ha traído muchas guerras espirituales, pero me ha traído una paz, me ha traído un gozo, me ha traído una comunión con el Espíritu Santo que no hay ministerio en el mundo que me lo pueda dar. Busca la voz de Dios.
Muchas gracias a todas las personas que vieron este video. Gracias por conectarse y oramos que esta palabra haya sido de bendición para ustedes. También les invitamos a unirse a nuestro servicio presencial todos los domingos a las 12:45 de la tarde en el 18505 del Northwest y la 75 Place, Unidad 108, Miami, Florida. También les invitamos a unirse a nuestros servicios virtuales los martes a las 8:30 de la noche, hora de Miami. Por las redes sociales tenemos noche de discipulado, de enseñanza de la palabra de Dios. Y los miércoles a partir de las 8:30 de la noche tenemos servicio de oración virtual. También tenemos servicio de oración presencial todos los jueves a las 7:30 de la noche. Están todos invitados a venir a unirse por la oración y también estaremos orando por las necesidades que tengan presentes. Nuevamente, nuestra iglesia está en el 18505 del Northwest, la 75 Place, Unidad 108, en Miami, Florida.